esperanza y fe se acaban, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en ti, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. Oh, 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 oh. En cada etapa tú me recuerdas tus promesas a mí. No hay quien detenga lo que tú empiezas hasta que llegue el fin. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. Oh, 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 en mi corazón. Oh, 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 oh. Como creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando, resonando. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. Oh, 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 en mi corazón. Oh, 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 oh. Marca fuego en mi corazón, lo que quieres, lo que esperas tú de mí. Quiero escuchar tu voz hablando a mi espíritu en todos mis días. Toma mi mano y llévame al lugar diseñado, que he soñado junto a ti. Quiero volar a pensamientos más altos, caminos más amplios. Oh, 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 pensamientos más altos. Oh, 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 oh. Todos abre el cielo en mi ser. Tú me haces volar, ya no mirar atrás. Tu voz abre el cielo en mi ser. Tú me haces
soñado junto a ti. Quiero volar a pensamientos más altos, caminos más amplios. Pensamientos más altos. Tu voz abre el cielo en mi ser. Tú me haces volar, ya no mirar atrás. Tu voz abre el cielo en mi ser. Tú me haces volar, ya no mirar atrás. Viviré al ritmo de tu corazón. Viviré al ritmo de tu corazón. Cantaré al ritmo de tu corazón. Cantaré al ritmo de tu corazón. Yo cantaré, cantaré al ritmo de tu corazón. Cantaré al ritmo de tu corazón. Tu voz abre el cielo en mi ser. Tú me haces volar, ya no mirar atrás. Tu voz abre el cielo en mi ser. Tú me haces volar, ya no mirar atrás. Gracias, Padre, por siempre darnos un día más de vida, una oportunidad más de poder experimentar tu misericordia, experimentar tus bondades, experimentar tu perdón y experimentar de tu presencia, Señor. Muchas gracias, Padre. Pero no nos basta con eso, sino que también queremos saber más de ti por medio de tu palabra. Y yo te pido, Señor, que en este día tú nos puedas bendecir, nos puedas mostrar tu gloria por medio de la Escritura. Bendice a la persona que va a entregar en este momento la palabra, que tú la has puesto en su corazón y que de alguna manera nos servirá para que nosotros podamos irnos edificando y creciendo cada vez más en ti. Aprovechemos este momento. Quiero que nuestros corazones, nuestras mentes puedan estar enfocadas en lo que es tu verdad. Así que queremos, Padre, ser bendecidos por ti. En el nombre de Jesús. Amén. Hola, ¿cómo estás? Hola, bienvenidos a este nuevo capítulo de Canciones para el alma. Hoy damos inicio a nuestro segundo capítulo de esta serie y lleva por título este capítulo Reconoce el error. Reconoce el error. Uy, Va a estar muy bueno. complicado. Sí. Y bueno, la semana pasada estuvimos hablando un poco acerca del Salmo 100, ¿cierto? Exacto. Estuvimos introduciendo sobre el libro de los Salmos y como ya te mencioné, estudiamos el Salmo 100, revisamos algunas características, algunas enseñanzas acerca de la gratitud, ¿cierto? De la gratitud. De eso estuvimos hablando. De hecho, se llamaba Agradece, siempre agradece, ¿cierto? Así se llamaba el primer capítulo. Por lo tanto, hoy día queremos invitarte a que nos acompañes al estudio de este salmo, que es un salmo bastante conocido, el Salmo 51, ¿ya? Sí. Así que te voy a pedir a ti, Bárbara, que lo puedas leer. Yo voy a comenzar entonces. El Salmo 51 en versión, nueva versión internacional. Bueno, para mencionar también lo que dice al inicio de este salmo, yo creo que es súper importante. Dice: al director musical, Salmo de David, cuando el profeta Natán fue a verlo por haber cometido David adulterio con Betsabé. Ya eso nos da una idea de qué se va a tratar. Un spoiler.
Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor. Conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones. Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo. En lo secreto me has enseñado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría. Infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. El verso 11 sigue: no me alejes de tu presencia ni me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Así enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se volverán a ti. Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de derramar sangre, y mi lengua alabará tu justicia. Abre, Señor, mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Tú no te deleitas en los sacrificios, ni te complaces en los holocaustos. De lo contrario, te los ofrecería. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. En tu buena voluntad, haz que prospere Sión. Levanta los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, los holocaustos del todo quemados, y sobre tu altar se ofrecerán becerros. Es así que te invitamos a este segundo capítulo, por lo tanto, de Canciones para el Alma, titulado Reconoce el error. Vamos a orar, ¿sí? Bien. Gracias, Señor, por este nuevo día que tú nos das para poder estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por todas las personas que pueden ver esta transmisión y que son parte, Señor, de este tiempo. Bendíceles, Señor, bendícenos a nosotros. Realmente el estudio de hoy es es para aprender, Señor, inmensamente sobre ti, sobre tu misericordia. Enséñanos, Señor, a cómo actuar, a cómo vivir. Te pedimos que todo lo que hoy podamos aprender, lo podamos aplicar, Señor, en nuestra vida. Ayúdanos a tener una mente abierta para incorporar en nosotros toda esta enseñanza, Señor. Muchas gracias. Amén. 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 Bueno, y vamos a comenzar un poco contextualizando este salmo que leímos al principio. Perfecto. Este salmo, bueno, ya hablamos en el capítulo pasado acerca de estas familias de salmos, ¿cierto?, que habían en este libro. Habíamos dicho que el salmo anterior era un himno. Era un himno, ¿cierto?, era un cántico. Sí. En este caso, el salmo que leímos anteriormente pertenece a la familia de los salmos individuales y en específico, ¿cierto?, corresponde a un salmo de súplica individual, ¿ya? Desde el comienzo del salmo nos damos cuenta que hay una historia detrás que, bueno, ya muchos conocemos, pero igual nosotros vamos a relatarla y a contar algunos elementos importantes. Esta historia, para los que quieran buscarla, está en 2 de Samuel, capítulo 11, ¿ya? La historia comienza cuando el monarca, el rey David, decide quedarse en casa, en Jerusalén, mientras que todo su ejército iba a pelear batallas, iba a la guerra. Según la historia, esto ocurre además un año después del triunfo de David sobre los pueblos, los amonitas y los sirios, ¿ya? David había enviado a Joab, que era su general de confianza, para hacer la guerra a la alianza de estos pueblos, de los amonitas y los sirios. Y estaban justamente en este momento, ¿cierto? El rey David, ya dijimos que no va a la batalla y se queda en Jerusalén. Ahora, esta referencia en torno al rey puede ser un indicador de dos cosas. Puede ser que, por ejemplo, nos dé cuenta de que el reino había llegado a tal nivel de desarrollo político, administrativo, que requería la presencia del rey, la presencia continua del rey en el palacio y no en los campos de batalla. O por otro lado, puede ser también que David ya habían pasado los años y ya estaba llegando a una edad en donde sus mismos soldados se preocupaban de que pudiera morir en batalla, ¿ya? Pero en cualquiera de los casos, este relato se preocupa por afirmar que David estaba en Jerusalén mientras se libraba la guerra. Por lo tanto, la primera escena nos lleva directamente a la crisis, ¿ya? En una ocasión, David, luego de dormir su siesta habitual, se paseaba por el tejado del palacio cuando vio a una mujer que se bañaba en su casa,
¿ya? Incluso Por Dios. la narración además indica que la mujer era muy hermosa, ¿ya? Que es un dato clave también. Ya. Acto seguido, este rey, ¿cierto? Preguntó quién era la mujer y sus criados le dijeron que se llamaba Betsabé, ¿ya? Y aquí esto es clave también, Betsabé, hija de Eliam y esposa de Urías, ¿ya? Entonces David envía a buscar a la mujer y se acuesta con ella, tuvo relaciones sexuales con ella, y la mujer, luego de todo esto que ocurre, se purifica y regresa deshonrada a su casa. Después de tiempo después, Betsabé, ¿cierto?, le hace saber a David que ella estaba embarazada. Entonces aquí hay que resaltar dos cosas importantes. Es posible que ese Eliam, ya dijimos que Betsabé era hija de Eliam, puede que Eliam fuera el hijo de Ahitofel, quien servía como consejero real, tanto con David como con Absalón luego después. Y ese Eliam además pertenecía al ejército, al igual que el esposo de Betsabé, que Urías. Por lo tanto, ambos eran guerreros leales a David. En resumidas cuentas, David tomó a una mujer que provenía además de una familia que le era fiel. O sea, quedó la crema. Quedó la crema. Ya, esta familia le era fiel tanto por su ascendencia paterna como por su realidad matrimonial. David deshonró no solo a una mujer, sino que también mostró deslealtad a sus más fieles guerreros. ¿Ya? Wow. Entonces, ¿qué habrá hecho David después de Yo sé. esta embarrada que se mandó? Sí. Bueno, David, obviamente, con miedo de que descubrieran, porque obviamente ustedes se dan cuenta de que es grave todo lo que ocurrió, pero con miedo de que descubrieran los demás el adulterio que se había cometido, mandó David a llamar a Urías para que regresara a su casa y se acostara con Betsabé, con su mujer, de manera de poder ocultar el embarazo. Si se acostaba con ella, obviamente iba a parecer que estaba embarazada, pero de su esposo Urías. Pero Urías se rehusó a tener un momento de regresar, porque era ilógico que él regresara a su casa y todos sus compañeros estaban ahí en la batalla y él no, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que David se molestó porque su plan se le estaba saliendo de las manos. Entonces, ocupó como último recurso una carta que envió al general de Urías. Y ordenaba esa carta que se pusiera Urías adelante de la batalla, en el momento que estuviera más feroz la cosa, que fuera abandonado y que por lo tanto, por consecuencia, iba a ser herido y también muerto. O sea, complicado todo lo que tenía planeado David, ¿cierto? Tras la muerte de Urías, porque efectivamente este plan sí funcionó y Urías murió, Betsabé sostuvo varios días un luto, y al final David la mandó a llamar para que fuera su mujer y de esa manera ocultar el adulterio. Wow. O sea, no solamente fue adulterio la cosa, sino que También en realidad homicidio. claro, fue todo un plan que después se tuvo que crear para tapar lo que había ocurrido. Ahora, una de las palabras finales de la narración del incidente de David con Betsabé y Urías es de rechazo a las acciones del rey. ¿Qué quiere decir? O sea, en 2 de Samuel 11:27 destaca la siguiente frase: lo que David había hecho le desagradó al Señor, realmente, Claro. porque no es solo el adulterio, sino que fue todo lo demás que vino. El capítulo siguiente, o sea, 2 de Samuel 12, comienza con la siguiente declaración: el Señor envió a su profeta Natán ante David. ¿Para qué habrá sido? O sea, la narración, ¿qué es lo que nos dice? Natán se va a donde David y comienza a relatarle la siguiente parábola, que la vamos a parafrasear. Ya dice: esta es una historia de 2 hombres, uno rico y uno pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, ¿ya? Y el pobre solo tenía una oveja. Yeah. Y obviamente, como era la oveja que tenía, la había criado como parte de su familia. Luego Natán continúa esta historia y dice, le cuenta que el hombre rico recibió una visita de un viajero y quiso demostrar la hospitalidad, ¿cierto?, característica de su región, pero en vez de matar una oveja propia de esas tantas que tenía, decidió matar la única oveja que tenía el hombre pobre. En ese momento del relato, David, cuando ya había contado toda esta historia, ¿cierto? Natán estaba tan inmerso en la historia, en la narración, que le dio ira,
se molestó y dijo, vive el Señor que es digno de muerte, el que hizo tal cosa, debe pagar 4 veces el valor del animal por haber hecho semejante cosa y no mostrar misericordia. Wow. Pero, ¿qué estaba haciendo Natán? ¿Por qué le quiso contar esta parábola? ¿Quería enseñarle algo a David? Precisamente Natán, ¿cierto?, logró que el rey se involucrara personalmente con el relato, ¿ya? Como bien lo contabas tú, a tal grado que pensó que se trataba incluso de un caso real, no de una parábola. Claro. Y en ese singular contexto, Natán responde con gran autoridad, le dice, David, tú eres ese hombre. O sea, todo lo que es David, con lo que se había enojado, ¿cierto? ¿Cierto? Sí. Natán lo pilla y le dice, tú eres ese hombre. El profeta Natán había visitado entonces al rey David para hacerle saber qué es lo que opinaba Dios, que Dios estaba decepcionado de él y de sus acciones. Y aún después de que David se arrepintiera de su pecado, Natán le dijo a David que el hijo que Betsabé daría luz no sobreviviría, o sea, habría una consecuencia inevitable. ¿Ya? En esta historia, o sea, es esta historia, ¿cierto?, la que da vida al Salmo 51. ¿Ya? El Salmo 51 fue escrito por David y es conocido porque tiene una gran enseñanza en el ámbito, ¿cierto?, de la ética bíblica, ¿cierto? Tiene una gran enseñanza que nos puede dejar. En otros pueblos antiguos, ¿cierto?, el rey prácticamente podía hacer lo que quería. Por ejemplo, si quería una mujer, podía matar al esposo para conseguirla y podía quedar impune, o sea, sin castigo. Los reyes podían quitar la vida de sus súbditos, podían tener muchas mujeres, podían tomar cualquier propiedad y quedar sin castigo, porque ellos eran las autoridades absolutas, máximas. Mientras que el pueblo tenía que vivir bajo otra ética, bajo otras normas, ¿ya? Pero, sin embargo, en el contexto de David era diferente, porque en Israel el rey debía vivir bajo las mismas normas que Dios había dejado para el pueblo, ¿ya? Por eso era un pueblo especial. Bien, entonces, considerando todo esto, yo creo que podemos destacar 3 ideas o enseñanzas del Salmo 51, ¿cierto? Que es Claro. esta canción en consecuencia de toda la historia que les comentamos. Primero, reconocer el error. Suena bien fuerte, ¿ah? Sí. Pero si ustedes se fijan en el versículo 3 y 4 del Salmo 51, David dice, yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. O sea, una primera idea que llama la atención de este salmo, ¿cierto? Es que obviamente es una oración cantada que realiza David, pero para reconocer sus errores, ¿ya? Y en este sentido, obviamente, no está de más preguntarte a ti y a todos los que nos están viendo y a mí misma, ¿somos capaces de reconocer nuestros errores de manera tan abierta y honesta como David? Es interesante porque él dice, siempre tengo presente mi pecado. O sea, David reconoce que su pecado y sus errores son parte de él. No escapa a expresarlos ni los oculta. ¿Ya? ¿Qué crees tú? ¿Es difícil reconocer errores? Yo creo que es súper difícil reconocer los errores. Sí, de hecho, bueno, yo creo que a veces, ya sea porque nos han educado de una manera, ¿cierto? O tenemos cierta cultura con la que hemos crecido, ciertas creencias, se nos hace difícil reconocer los errores. Uno de los principales problemas de nuestra sociedad es la rapidez y habilidad que tenemos para reconocer errores, pero en los demás. Claro. Como que ahí se nos hace súper fácil encontrar fallas en las demás personas. Y eso dificulta examinarnos a nosotros mismos, porque se nos hace más fácil mirar lo que le pasa al otro, ¿cierto? Claro. Entonces, como se nos hace difícil mirarnos a nosotros mismos, nuestros errores, eso nos permite, hace que nosotros ocultemos nuestras fallas, ¿cierto? De hecho, ¿por qué crees tú que nos cuesta tanto reconocer nuestros errores? ¿Qué obstáculos nosotros podríamos tener para reconocer realmente nuestros errores? Yo al menos tengo aquí identificados 3 obstáculos principales. Obviamente que pueden haber muchos más, pero algunos que podemos destacar. Por ejemplo, la educación que recibimos, ya sea por parte de nuestra familia, la escuela, incluso nuestras mismas comunidades de fe, impiden que en ciertas oportunidades o muchas veces podamos reconocer el error, porque se suele castigar en sobremanera los errores de los demás. Entonces, el que uno vea eso, ¿cierto?, genera vergüenza desmedida. Si uno crece con eso en el niño, en la niña,
que son pequeños, obviamente eso les va a dar vergüenza en el futuro. O desde pequeños van a crecer así, ¿cierto? En vez de mostrar nosotros empatía con el error del otro, nosotros tendemos a castigarlos más todavía, con la falta de empatía, la falta de comprensión. Y lo más probable es que entonces terminemos reaccionando con miedo. Incluso esto puede llevar a ocultar el error, a la mentira o a echarle la culpa a otra persona. Claro. Grave. Otro obstáculo que podemos encontrar es el tener rasgos perfeccionistas, ¿ya? Cuando uno tiene rasgos perfeccionistas está la dificultad de querer siempre hacer las cosas de manera mejor. Pero no solo eso, sino que además a veces no se es consciente de que uno es perfeccionista. ¿Y qué es lo que pasa? Que uno se impone estándares que en realidad están alejados de la realidad, Claro. ¿cierto? Y existe una motivación excesiva por agradar al otro, por ocultar el error. Siempre se está pensando qué es lo que va a pensar en la otra persona. Y además que, bueno, esto también es una consecuencia de que nos idealizan. Claro. Nosotros idealizamos a otros, ¿cierto? Entonces, pareciera que no podemos encontrar algo imperfecto. Entonces, para el que es perfeccionista, evidentemente se le hace más difícil poder reconocer un error. Y otro obstáculo que podemos encontrar son las creencias erróneas, ¿ya? Por ejemplo, como aquella que cae en el valor, en cómo cada persona evalúa, por ejemplo, su éxito personal o los logros. Entonces, yo creo en eso y por lo tanto no le puedo fallar a mis logros académicos, a mis logros laborales, familiares. Claro. Por ejemplo, tendemos a pensar, si fallo, si cometo un error, me equivoco o no rindo en esta situación, entonces soy un fracaso. Claro. O un desastre. Y no merezco el respeto o los halagos de los demás. Nos castigamos solos al final, ¿cierto? No debemos perder de vista que los errores, intencionales o no, son parte de nuestro aprendizaje. Obviamente si es que somos capaces de aprender de ellos. Interesante. Son dificultades, verdaderas dificultades para poder reconocer nuestros errores, para ser Sí. transparentes. Bueno, en segundo lugar, no tan solo llama la atención la manera en que reconoce el error David, ¿cierto? Sí. Que es bastante honesta, ¿cierto? Bastante brutal, sino también la forma en que pide perdón. El segundo punto le hemos titulado Pedir perdón en serio, ¿ya? El verso 16 de este salmo dice: Tú no te deleitas en los sacrificios ni te complaces los holocaustos, de lo contrario te los ofrecería. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido, ¿ya? De hecho, en la otra versión, ¿cierto? Esta es la NBI, la otra dice un corazón contrito, ¿cierto? Humillado. Dentro de la interpretación de este pasaje, y que explicaría la razón por la cual David afirma que Dios no acepta sacrificios, tiene que ver con lo siguiente. Nos gusta esta idea que voy a expresar a continuación. La ley de Moisés no establece ningún tipo de sacrificio en concreto para poder expiar la culpa de los pecados de homicidio y de adulterio, ¿ya? Recordemos, ¿cierto?, que Dios ha establecido una serie de ritos, de rituales al pueblo de Israel para poder, ¿cierto?, por ejemplo, expiar pecados, para actos de adoración, ¿ya? Ofrendas, Claro. sacrificios, etc., ¿ya? Tanto para expiar pecados del pueblo como a las personas de manera individual. Pero estos sacrificios estaban establecidos para aquellos que cometían pecados de manera involuntaria. ¿Qué quiere decir esto? Sin la intención de provocarlo, ¿ya? Por ejemplo, en el libro de Levítico, que es donde está todo normado, ¿cierto?, estas situaciones, en Levítico 4, verso 4 dice: El Señor le dijo a Moisés: da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. De esta manera deben proceder con aquellos que pecan involuntariamente al hacer algo que viola uno de los mandatos del Señor, ¿ya? Entonces, había leyes para aquellos que realizaban algo involuntario, un Claro. pecado involuntario. En cambio, cuando se violaban los mandamientos de manera intencional, la ley era bastante diferente y era muy estricta, ¿ya? Solo por dar algunos ejemplos, los israelitas, por ejemplo, entendían esta ley, este mandamiento del no matarás, como algo súper central. Es Dios quien da y quien quita la vida, ¿ya? O sea, si alguien toma ese papel, es como que estuviera suplantando a Dios. Por lo tanto, veamos lo que dice Levítico 24, 19. Dice: el que le quite la vida a otro ser humano será condenado a muerte. O sea, así de sencillo. Si alguien intencionalmente comete un homicidio,
es condenado a muerte y por lo tanto tiene que pagar con su vida, ¿cierto?, ese pecado. El 19 dice, al que lesione a su prójimo se le infligirá el mismo daño que haya causado, fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente, ¿ya? Entonces, por ejemplo, libro de Números 35-31 replica esta idea, dice, no aceptará rescate por la vida de un asesino condenado a muerte. O sea, tampoco había la forma de restituir esa muerte con algún tipo de bien material, de dinero, de algún, no sé, pues en este caso, de ganado, no se podía. Tendrá que morir, dice ahí. ¿Ya? Obviamente distinto, ya dijimos, el caso de los que cometían pecados involuntarios. Por ejemplo, los israelitas tenían normados, en esa época, tenían lugares donde iban a parar, ¿cierto?, todos aquellos que, por ejemplo, cometían algún homicidio de manera involuntaria. Las famosas ciudades de refugio, ¿cierto? Pero eso es en ese caso. Por lo tanto, de acuerdo con la ley divina, la persona que había cometido esos crímenes voluntarios era digna de muerte. Por eso explica que quizá David se exprese en semejantes términos y diga, dando a entender que era inútil, que no tenía sentido tratar de recurrir a sacrificios y a holocaustos como medio para poder limpiar su culpa, para poder borrar su culpa, ¿ya? Por lo tanto, no había ningún recurso legal, ¿cierto?, para poder invocar para que eso lo librara de la sentencia de muerte que recaía sobre él, ¿ya? Por lo tanto, el único sacrificio posible y viable, en todo caso, el que menciona en el versículo siguiente, ¿cierto? El espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado. Así que vemos a David, un rey poderoso de su época, quien entiende que a pesar de todo el poderío de su posición y sus recursos, se sabe completamente incapaz de buscar algún tipo de excusa ante lo que hizo. ¿Acaso eso no es un llamado quizá a tomar o a imitar su actitud? ¿Ya? Aquí nos sirven los rituales externos, nos sirven las manifestaciones sobreexageradas, nos sirven las oraciones repetidas para convencer al público, a nuestro entorno. A Dios no le interesa la forma, sino que le interesa el fondo, ¿cierto? Un corazón contrito es una expresión que denota un dolor profundo, ¿ya? Lleva una idea, ¿cierto?, de una agonía, de un dolor, ¿cierto?, que nos ayuda, ¿cierto?, a poder ser sinceros con Dios sobre nosotros mismos, ¿ya? Y desde ese punto de vista, pareciera que la dificultad no es solo pedir perdón a Dios, sino que también se complica esto cuando no significa pedir perdón a otra persona, sí, ¿cierto? Cuando claramente hay otros involucrados. Claro. Qué importante entonces es saber pedir perdón cuando corresponde y no usar a Dios como la excusa para cerrar ahí el asunto, ¿ya? O sea, pedir perdón en serio, Claro. como dice este punto. Y bueno, nosotros tenemos 5 pasos que tal vez podríamos seguir para pedir perdón a alguien a quien le hemos hecho daño. El primero, reconocer que lo que se hizo causó daño u ofendió al otro, ¿ya? Este paso, que no es tan obvio, muchas veces porque nos disculpamos para evitar el tema o de manera superficial solamente, ¿cierto? Pero no hemos ahondado en expresar y en comunicar que de verdad somos conscientes de lo que hicimos, del daño que le provocamos a otro. O sea, no basta con decir discúlpame y todo y demos vuelta a la página. Claro. No, sino que realmente ser conscientes de que dañé a la otra persona y que de verdad sentimos el dolor de la otra persona y nos ponemos en su lugar. O sea, eso es realmente reconocer el daño que le causé a otra persona. Segundo punto, analizar nuestra propia conducta. Para el que hizo daño es útil saber cómo y por qué hizo lo que hizo. Analizarnos, ver qué es lo que pasó, por qué provoqué este problema, por qué hice daño. Compartir ese conocimiento con la otra persona es un paso necesario para avanzar en el proceso de pedir perdón y lograr reconciliarme con la otra persona y también conmigo mismo. Hay montones de razones por las que alguien decide hacer algo que causa daño. O sea, siempre hay una razón de fondo. Por supuesto, no se trata de encontrar excusas, sino que de ser realistas y no echarle la culpa a circunstancias externas, porque también se escucha muy seguido el culpar al diablo por lo que yo hice, por nuestras actitudes, ¿cierto? Y eso en realidad no es reconocer que yo me equivoqué. Entonces, súper importante tomar el papel de qué es lo que pasó, ¿ya? Y no quitarme la culpa y echársela a otra persona. Tercer punto, determinar nuestros esfuerzos en que no vuelva a ocurrir. Y esto yo creo que es lo más difícil, ¿cierto? Porque una cosa es que pedí perdón, pero ¿cómo hago para nunca más volver a hacerlo?
Entonces esto debe estar dirigido a mejorar nuestras debilidades propias. No se trata de establecer solamente buenas intenciones, las acciones han de ser concretas. Ya, o sea, tengo que hacerme responsable de mí mismo, Claro. de que no vuelva a ocurrir eso. Cuarto, pedir perdón explícitamente al otro. Yo creo que también esto es súper complicado porque nosotros tratamos de evitar ese tipo de situación. Los pasos anteriores han de ser compartidos con el otro de manera explícita. Debe llegar al otro. Yo tengo que enfrentar a la otra persona y decirle me equivoqué, perdón, mostrando que no son palabras vanas, sino que existe un compromiso por la relación. Y quinto, restituir el daño causado. Siempre que obviamente sea posible, porque como tú bien mencionabas, una muerte no es fácil de restituir, o sea, Claro. no tiene forma de restituir el daño. Pero deberíamos poder restituir el daño, no solo pidiendo perdón, sino que también buscando la forma no revertir, pero de que no sea tan dañino esto para la otra persona. De reparar quizás reparar. lo que uno pueda reparar, ¿cierto? Exacto. Por lo tanto, pedir perdón en serio es reconocer ante Dios que no podemos justificarnos por nosotros mismos de ninguna manera. Y al mismo tiempo, pedir perdón a los demás es hacernos responsables con esa persona, responsables de nuestros actos. Me parece súper, súper interesante y atingente, porque es verdad, a veces nosotros tenemos ese llamado interno a pedir perdón cuando le hemos causado daño a alguien, pero a veces no hemos sido educados emocionalmente, ¿cierto? De tal manera que podamos pedir perdón como de una forma sana, de una forma adecuada. Quizás a veces lo evitamos porque, como tú bien dijiste hace un rato, fuimos educados así, ¿cierto? Como ocultando las cosas, o quizás con disculpas superficiales, con cosas externas, pero hay todo también un proceso interesante acerca de cómo pedir perdón, así que me parece muy buena esos 5 pasos que nos compartiste acerca de pedir perdón. Quería agregar algo que es súper importante, yo creo que de destacar, que no solamente el perdón sea para que nosotros sepamos que pedimos perdón y nos sintamos bien con nosotros mismos, porque es verdad que nosotros pidiendo perdón nos podemos sentir mejor, Claro. Porque lo hicimos, pedimos perdón. Pero el lograr empatizar y preocuparnos por el otro, en que el perdón él realmente se dé cuenta que es de verdad, yo creo que en eso tenemos que trabajar mucho como personas. Es una muy buena acotación. Por último, ¿cierto? Llegamos al tercer punto y último punto, que tiene que ver con la restauración, ¿ya? Dios es capaz de restaurarnos. El verso 10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu, ¿ya? Hemos reconocido el error, hemos pedido perdón, pero la pregunta es si podemos realmente ser restaurados. Bueno, ya di la respuesta, ¿cierto? En el Salmo David pide que su corazón sea restaurado, que Dios cree un corazón limpio, ¿cierto? Desde cero. ¿Podemos nosotros ser restaurados? Solo queremos recordarte algunas promesas de Dios que no debemos olvidar, ¿ya? Que no debemos olvidarlas, ¿cierto? Dice en la primera carta del apóstol Juan, ¿cierto? Primera de Juan 1:9, ¿cierto? Capítulo 1, verso 9, Dios nos ha prometido, y dice claramente, que si nosotros confesamos nuestros pecados, ¿ya? Si nosotros reconocemos nuestros errores, ¿cierto? Y pedimos perdón, Él nos limpiará de toda maldad. Entonces, hay una promesa muy clara, ¿cierto? Muy enfática en aquello que hemos venido diciendo. Dios, ¿cierto?, nos quiere limpiar de nuestros pecados. Él nos quiere perdonar. La otra, en la misma carta, en 1 de Juan, capítulo 2, verso 1 al 2, dice lo siguiente: pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo el que verdaderamente es justo. O sea, aquí toma esta imagen, ¿cierto?, del abogado que defiende, ¿cierto?, nuestro caso ante el Padre. Y por último en Efesios 2:4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvos, ¿ya? La obra de restauración empieza con el perdón, pero además hace falta un cambio interno. Solo Dios puede crear un corazón nuevo, solo Dios puede crear un corazón puro, limpio. Debemos entender que solo esa gracia, solo la gracia de Dios nos puede restaurar. Así que si tú estás cansado o quizá puedes sentir que no eres capaz de hacer este ejercicio de reconocer tus errores porque te han abrumado, ¿cierto? Como que estás tan lleno de
de todo, de los errores, de la culpa. Dios te ofrece su gracia, Dios nos ofrece su gracia y nos dice que nos recibe con los brazos abiertos. Depende solamente de nosotros tomar ese paso y expresar lo que hay aquí en nuestro fuero interno, ¿cierto? Como lo hizo David, de reconocer de manera brutal, de manera honesta, de manera sincera nuestros errores ante Dios y saber pedir perdón en serio, como bien lo decías tú, ¿cierto? Saber pedir perdón a los demás de una manera adecuada, ¿ya? Por lo tanto, con esto, ¿cierto? Nosotros podemos decir que cerramos este capítulo, ¿cierto? Haciendo este llamado a saber, ¿cierto? Reconocer nuestros errores, siendo que es un ejercicio a veces tan difícil, ¿cierto? Ya vimos que hay muchas dificultades para hacer esto, pero que siempre está ahí la fidelidad de Dios y el amor de Dios, ¿cierto? Para poder abrazarnos y poder perdonarnos. Y además, saber hacer eso mismo con nuestro prójimo, con los que están a nuestro lado. Justamente. ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció el...? Me pareció una tremenda enseñanza porque para nosotros también hacer todo esto del estudio no es llegar y escribirlo, sino que también entenderlo. Entonces también ha sido para nosotros una enseñanza y de conversar y cómo podemos aplicarlo. Un desafío, ¿cierto? Un desafío. No solo para ustedes, sino que para nosotros, tremendo. Así que estamos en la misma, pero Sí. podemos practicarlo. Sí, así que como habíamos dicho, ¿cierto? Y como terminamos este estudio, es la gracia solamente, la gracia de Dios la que puede a nosotros restaurarnos, ¿cierto? Y te invito a que podamos cantar, esta canción que tiene que ver justamente con la gracia de Dios, ¿cierto? Uh-huh. Su gracia nos alcanzó, ¿sí? Me parece.
Oh,